Bienvenidos y bienvenidas un día más a este canal de La Historiatriz Te Cuento una Historia. Hoy tenemos un tema cuanto menos curioso. Hablaremos de personas golpeadas por lo que llamamos mala suerte, personas calificadas muchas veces como gafes, algunas incluso récord Guinness como Roy Sullivan, un guardabosques estadounidense que fue alcanzado por un rayo en 7 ocasiones y sobrevivió, siendo apodado el pararrayos humano. Es evidente que su profesión de guardabosques sea probablemente lo que lo expuso a este tipo de accidentes, pero he querido titular la historia de hoy como Mala o Buena Suerte porque las personas de las que os voy a hablar, todas ellas sobrevivieron a grandes infortunios, librándose de una muerte casi segura. Entonces, pensándolo bien, ¿es mala suerte o buena? Quizás sean los más afortunados en la desgracia. Por supuesto que nadie está exento del dolor, del sufrimiento, forma parte de la vida, pero hay personas que aprenden a llevar los embates con calma, sin pensar en mala suerte ni supersticiones. Y este fue el caso de Violet Jessop. Os contaré su historia. Violet nació en 1887 en Bahía Blanca, en Buenos Aires. Sus padres eran inmigrantes irlandeses que se dedicaban a la crianza de ovejas. Fue la mayor de 9 hermanos. Durante su adolescencia contrajo tuberculosis, dándole pocas esperanzas de vida, por lo que toda la familia se trasladó a Mendoza, esperando que el clima seco de la cordillera de los Andes la ayudara a sanar, como así fue. Pero durante esa estancia el que falleció fue su padre. La muerte de su padre dejó a la familia en una situación económica delicada, por lo que su madre decidió abandonar Argentina y trasladarse junto con sus hijos a Inglaterra. Estuvieron primero en Liverpool, para más tarde instalarse en Londres, ya que la madre encontró trabajo en una naviera, pero en unos meses se enfermó y Violet se vio obligada a dejar la escuela para ponerse a trabajar y hacerse cargo de la familia. Hablaba perfectamente inglés y español. Tenía buena presencia y un carácter agradable, por lo que pronto encontró trabajo en la misma naviera donde había trabajado su madre, la Royal Mail Line. Y con este primer paso laboral, Violet empezó su larga relación con los barcos. El sueldo era escaso y las horas de trabajo muchas, por lo que 2 años más tarde aceptó la contratación con mejores condiciones en otra naviera británica dedicada al transporte de pasajeros y carga, la White Star Line. Primero estuvo destinada como camarera a bordo del Majestic, pero al año siguiente fue transferida al Olympic, que era el nuevo transatlántico de la compañía y en aquel momento el más grande y lujoso del mundo. Fue inaugurado en 1911 con gran pompa. En el 5º viaje del Olympic, el transatlántico colisionó con un buque de guerra de la Armada Real Británica. Las dos embarcaciones navegaban en paralelo y chocaron de forma violenta frente a las costas inglesas. El Olympic fue quien más daño sufrió, con 2 enormes agujeros en su casco que inundaron parte de los camarotes inferiores. Afortunadamente, llegaron a tiempo de regresar a puerto los 2 navíos, muy dañados pero sin heridos de gravedad. Por aquel entonces, la misma naviera estaba construyendo un barco gemelo al Olympic, pero aún más grande y lujoso. Lo llamaron Titanic. Estaba previsto que hiciera su viaje inaugural con destino a Nueva York el 10 de abril de 1912. Unos días antes de zarpar, a Violet le ofrecieron un puesto de camarera en el nuevo transatlántico. Estaba feliz con su trabajo en el Olympic una vez reparado. Además, no le gustaba la ruta del Atlántico Norte que navegaría el Titanic por sus condiciones climáticas. Pero sus familiares y amigos la convencieron de que trabajar en el barco más lujoso del mundo, además de un mejor sueldo, sería una gran experiencia. Y así fue como con 24 años pasó a formar parte de la tripulación del Titanic. En esta imagen la podéis ver, es la tercera por la derecha, con sus compañeras a punto de zarpar. Antes de partir, una anciana irlandesa le dio la copia de una oración que debía protegerla del agua y del fuego. Violet, que era una católica devota, creía firmemente en el poder de la oración y la repetía cada noche.
Era el cuarto día de navegación, entrada la noche. Estaba ya en su litera con su compañera de camarote cuando ocurrió la colisión. A las 23:40 del 14 de abril, el Titanic chocó con un iceberg. Se abrieron varias planchas del lado de estribor del casco, por debajo de la línea de flotación, y se fue a pique a unos 600 kilómetros, 323 millas náuticas, al sur de la isla de Terranova. Más de 1.500 personas perdieron la vida en el naufragio. Violet logró estar entre los supervivientes que subieron a un bote salvavidas, el número 16, y que fueron rescatados por el Carpathia después de 8 horas de frío y angustia en mitad del océano. Estuvo varios meses sin trabajar, pero navegar era su medio de vida, por lo que volvió, esta vez a bordo del Britannic. En 1914, este buque de la misma compañía, la White Star Line, fue botado al mar, en teoría reforzado después de la experiencia con el Titanic. El Britannic también había sido creado con la intención de unir a Europa con Estados Unidos, pero nunca llegó a cruzar el Atlántico, porque el estallido de la Primera Guerra Mundial cambió el destino del barco. El gobierno británico lo requisó y lo convirtió en buque hospital, y Violet se unió a la tripulación en 1915, esta vez formando parte del cuerpo de enfermeras. El 21 de noviembre de 1916, a las 8:12 minutos de la mañana, el barco navegaba por el mar Egeo a la altura del canal de Kea, frente a las islas griegas, exactamente en el punto que os indico en la imagen, cuando se escuchó una gran explosión. El Britannic había chocado con una mina alemana. Al principio pareció que el barco podría llegar hasta la isla de Kea, pero se hundía con demasiada rapidez para intentarlo. Después de la explosión, Violet aún corrió a su camarote para recoger algunos objetos de valor. Subió al bote salvavidas, pero el Britannic ya había empezado a hundirse y sus enormes hélices salieron del agua girando con violencia. Su fuerza empezó a succionar los botes, destrozando todo lo que llegaba a su paso. Muchos murieron de esta forma. El resto saltó al agua. Violet también saltó y se golpeó la cabeza con la quilla al emerger, quedando inconsciente. Alguien la agarró del pelo y la salvó en el último segundo. Recordaría en sus memorias cómo, al inclinarse el barco, la maquinaria de la cubierta cayó al mar como si fueran juguetes. La popa se alzó a cientos de pies en el aire, se oyó un último rugido y el Britannic desapareció bajo las aguas, hundiéndose en las profundidades en apenas 55 minutos. 30 personas murieron ese día y el desastre no fue mayor porque el barco iba en busca de heridos y aún no transportaba víctimas. Después de aquello, volvió a Reino Unido y se reincorporó a su antiguo puesto de camarera a bordo del Olympic, que después de aquel primer incidente chocando con el buque de guerra, no volvió a sufrir ningún problema de gravedad. Con 35 años contrajo matrimonio con un marino mercante, pero se divorció poco después. Después de la Segunda Guerra Mundial dejó los barcos por un tiempo y trabajó como oficinista. Pero 3 años más tarde, ya con 61 años de edad, se volvió a embarcar. Se retiró en 1950, después de 42 años de relación con el mar. Vendió su casa y se fue a vivir al condado de Suffolk, al este de Inglaterra, dedicándose a la jardinería. Violet Jessop, que sobrevivió a 3 accidentes marítimos en un periodo de 5 años y que por ello fue apodada Miss Insumergible, falleció en tierra firme en 1971. Y llegamos al final de nuestra historia por hoy. Te espero la semana que viene con la segunda parte de este tema, mala o buena suerte. Si te ha gustado, te agradezco un like y te invito a que te suscribas a este canal. Recuerda, lo que pasó ayer ya pertenece al pasado y hoy tienes una nueva oportunidad. Cada día puedes transformar tu historia. Hasta pronto.